ustedes me ayuden también ubicando los elementos más importantes o más interesantes que pudieran significar para ustedes elementos de controversia o necesidades de aprendizaje o que realmente pudieran encontrarse dificultades en el aprendizaje. Es, como digo, un resumen apretado de todo lo que nosotros hemos hablado durante todo este tiempo. Siéntanse libres de interrumpirme en cualquier momento y de averiguar las cosas que ustedes quieran. En todo caso, en los primeros minutos voy a seguir teniendo el tintín de que sus compañeros estarán ingresando a través de la sala de espera y vamos a tener este tipo de interrupciones eventualmente. No es una presentación ortodoxa que tenga un hilo conductor, sino más bien el repaso de conceptos o definiciones que sean necesarios para que su examen sea brillante el día de mañana. Vamos a empezar entonces por mencionar algunos conceptos que ustedes ya lo conocen. Y el primero es alrededor del origen de los medicamentos. Y en el origen de los medicamentos, ojalá ya todos estuvieran adentro para este momento. Pero bueno. En el origen de los medicamentos hasta hoy ustedes tienen al menos 3 instancias importantes. El origen vegetal, tenemos elementos que hasta hoy se utilizan como los derivados del opio, la morfina y un elemento sintético. A partir de la morfina lo que se hizo es definir la fórmula estructural y entonces físicamente pues se ha logrado determinar cuáles son los elementos fundamentales que uno debería aprender a ubicar de todos ellos para hacer un producto a partir del vegetal, un producto sintético o semisintético. Entonces, como producto semisintético, en la actualidad nosotros tenemos el tramadol. Estos son ejemplos que ustedes ya deben conocer de aquí en adelante como para que puedan incluso discutir en términos clínicos con sus compañeros. Después estaban las hojas de belladona. El término belladona hace referencia a la atropina. La atropina, antes las mujeres utilizaban sus gotas en los ojos para dilatar las pupilas. Y hasta hoy todos nosotros conocemos que los efectos de dilatación pupilar, la midriasis está directamente relacionada con los efectos atropínicos. Hoy todos ustedes ya conocen que cuando miran a los ojos a una persona, si ellos se dilatan, implica que existe interés por la parte contraria. Después tenemos también medicamentos de origen animal. Originalmente teníamos el extracto de hígado de los peces, del bacalao. Es increíble que también se haya utilizado el excremento de cocodrilo, etcétera, pero en este punto, más bien recordar los orígenes de la insulina porcina, la insulina bovina, vacuna, etcétera, hasta que finalmente nosotros obtuvimos una insulina humana cuando se detectó cuál es el gen que contiene el código genético de la expresión de esta gran proteína que se llama insulina. Entonces, obtenido el gen humano, se lo insertó en el cromosoma, en el único cromosoma que tiene el Escherichia coli, para que finalmente la Escherichia pueda en sus cultivos celulares secretar la producción de esta proteína, de una gran proteína denominada insulina. A partir de eso, lo que se hizo es purificar, cristalizarla y administrarla posteriormente a los pacientes como insulina humana, a pesar de que su origen sea vegetal, es decir, que sea a partir de una bacteria. En términos de minerales, sí, siempre se utilizó el mármol, las sales, la plata, hasta hoy la plata, el mercurio, cromo y algunos otros antisépticos tienen como base esto. Y hoy por hoy, los elementos importantes de la farmacología en salud mental, como las enfermedades bipolares, son tratados con metales pesados, ¿no? El litio es uno de ellos,
y a partir de estos orígenes vegetal, animal, mineral, se han desarrollado, como digo, después de conocer la fórmula estructural, se han desarrollado productos sintéticos o modificaciones de los vegetales, animales y minerales para obtener finalmente productos semisintéticos. La mayor parte en la actualidad de productos son de esa naturaleza. Bueno, hoy por hoy quizá seguimos buscando en los vegetales, por ejemplo, en el oriente ecuatoriano, nuevos elementos que puedan significar adelantos en la farmacoterapéutica de las enfermedades crónicas, de las enfermedades más comunes que el ser humano tiene. Y claro, de hecho, lo que intentamos con ese tipo de nuevos productos es evaluar su eficacia, es decir, sus usos que sean efectivos, la seguridad, es decir, la capacidad que puedan tener este tipo de productos de poseer la menor cantidad de reacciones adversas posible. Y ese tipo de evaluación, bueno, desde su origen hasta después que se encuentra en el mercado, se hacen a través de dos momentos, y esto ya hemos comentado, de los estudios experimentales o preclínicos. Eso se hace pues en el laboratorio, fundamentalmente utilizando células, tejidos, órganos y posteriormente pues animales de experimentación de las diferentes especies, empezando por ratoncitos, ratones, conejos, hasta llegar a especies superiores, los cerdos, los más parecidos, los simios, también muy similares o parecidos al ser humano. Esos son los estudios experimentales clínicos. Ustedes no pueden equivocarse en ese sentido. Cada vez que vean cualquiera de estos términos, experimental o preclínico, hace referencia a los experimentos o a los estudios de eficacia y seguridad en células, órganos y tejidos o en animales de experimentación. Cuando un producto farmacéutico da eh, resultados de que es eficaz y seguro en esta fase, entonces pasamos a experimentar o a evaluar los medicamentos en seres humanos. Y ese tipo de estudios se llaman ensayos clínicos o estudios clínicos. Ellos, todos ustedes ya saben que hemos tenido que de alguna forma contrastar la información que está en su libro, no son ejecutados o estudiados o evaluados en 5 fases, sino exclusivamente en 4 fases. Las 4 fases, entonces, de la experimentación o del ensayo clínico, fase 1, 2, 3, 4, y a la final, pues en la fase 4, nosotros confundimos a veces los estudios de seguridad con la farmacovigilancia, que no es más que un sistema, que una ley que lo que intenta es, al menos en nuestro medio, dentro del sistema de salud pública, detectar en la gran población humana las reacciones adversas y la obligatoriedad por ley de que los médicos y todo el personal de salud, incluyendo en ellos los pacientes, tengan la posibilidad de reportarlas para beneficio de la humanidad. Esto de las fases, ustedes ya saben que tienen que ser perfectamente claras y planificadas en un proyecto de investigación. La mayor parte de ellos se hacen con procedimientos denominados doble ciego, es decir, que nosotros vamos a tener 2 grupos siempre de estudios en términos de evaluación de eficacia y seguridad. Un grupo que va a recibir sin que el paciente o el experimentador, en este caso el científico o evaluador, sepa que tiene el principio activo que vamos a evaluar, o en el otro grupo que va a recibir un placebo o una droga comparadora. Quizá esto es importante recordarles a ustedes cuando nosotros utilizamos placebo y cuando un medicamento que sirva de control o de comparación. Utilizamos placebo cuando es una nueva familia de medicamentos en enfermedades clásicas comunes. Vamos a referirnos a la pandemia. En la pandemia no teníamos tratamientos conocidos que nos permitan pues evaluar su eficacia y seguridad en los sujetos, en los seres humanos. Entonces utilizábamos, entre otros, los antivirales inicialmente y los enfrentábamos a otro grupo pues a drogas como los placebos de los antivirales. Pero en otro tipo de enfermedades ya un poco más conocidas y que han sido evaluadas, pudiéramos nosotros hacer estudios comparativos de la droga denominada Gold Standard,
es decir, el tratamiento común clásico que nosotros venimos estudiando o que venimos utilizando en el mercado, de frente a una droga nueva. Entonces, el comparador definitivamente es el gol estándar de frente a una droga nueva. Y si la droga nueva, entonces, en términos de efectividad y seguridad, demuestra ser al menos igual de efectiva o igual de segura que el gol estándar, entonces se lanza al mercado en fase 3. Se estudiará la fase 1, que es la farmacocinética en voluntarios sanos, en grupos pequeños de de pacientes o de sujetos voluntarios sanos, no más allá de 100. En fase 2 se hace la misma farmacocinética, se estudia también la farmacodinamia, ya no más en sujetos voluntarios sanos, sino más bien en sujetos enfermos. Y en la fase 3 se estudia la eficacia y la seguridad de la droga, al igual que también se hacen los estudios de eficacia y seguridad durante la fase 1 y la fase 2, porque es un elemento transversal. En la fase 3 se evalúa directamente ya en las patologías en las que van a estar indicadas ese tipo de drogas. Y para cada una de las indicaciones o para cada una de las patologías en las que uno indica o va a prescribir la droga, debe existir un estudio clínico que garantice la efectividad y la seguridad de la misma. Eso se hace con estos procedimientos, como digo, aleatorios, doble ciego. Para ello, nosotros posteriormente utilizamos el análisis estadístico que nos dirá si la droga es igual de efectiva que el comparador o es mejor que el comparador. Cuando es mejor, pues es una droga que efectivamente en la fase 3 va a ser ya dispuesta para la venta en el mercado farmacéutico. Sin olvidar que hay algunos elementos que son tremendamente importantes que tienen que realizarse. Los estudios clínicos se realizan en los hospitales y también se realizan en los consultorios de los médicos, pero no son los médicos generales, y esta es otra corrección que nosotros hemos señalado que hay que hacer al libro. No realiza el médico general este tipo de evaluaciones. El que realiza es un médico especialista del área en la que nosotros vamos a ubicar y vamos a utilizar el medicamento nuevo, considerando siempre que él debe estar preparado para abordar aspectos éticos en el manejo del medicamento, en el manejo del paciente, del sujeto que va a ser el sujeto experimentado con el medicamento. Más allá de estos aspectos éticos, eso es solamente justificado con la presentación de un certificado de que ha hecho un curso de bioética en estudios clínicos, otro curso de metodología de la investigación, y debe conocer también algunos aspectos legales. Entre los aspectos legales hay un tema que es tremendamente importante o interesante, denominado pues las buenas prácticas clínicas. Y las buenas prácticas clínicas no solamente se aplican pues en los procesos de evaluación de medicamentos, sino en la actualidad también en los procesos quirúrgicos, en general asistenciales con los pacientes. Esos aspectos finalmente pues tienen que ser perfectamente detallados y deben tener los justificativos correspondientes. Para eso existen procedimientos que evalúan los estudios clínicos, un comité de ética que es necesario que apruebe el protocolo de investigación y junto con él debemos presentar el consentimiento informado. El consentimiento informado es todo un proceso de obtener de los sujetos de investigación su consentimiento para poder experimentar en ellos. Este es un elemento que nace de los juicios de Nuremberg. En Nuremberg se evaluó cómo es posible que médicos, en este caso, pues, que fueron juzgados por este gran elemento médico internacional sobre los experimentos en seres humanos que ejercieron los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces ellos determinaron que a partir de este juicio que permitió no solamente juzgar y sancionar a dichos médicos, sino emitir un mensaje a la humanidad. Es necesario que los sujetos que van a ingresar en un estudio clínico firmen un consentimiento de ingresar y de que sean sujetos de experimentación. Y ese sujeto de experimentación, en definitiva, al firmar este documento, en él ustedes van a encontrar todo el protocolo experimental, es decir, van a encontrar los objetivos del estudio, qué tipo de
análisis se va a realizar, qué tipo de beneficios se espera, qué tipo de riesgos también se espera, y a la final un segmento en el que el paciente voluntariamente admite ya conocer el protocolo de investigación y a través de él pues admite ingresar en el estudio. Pero hay un alcance al consentimiento informado actual en el que le menciona adicionalmente que el paciente se sentirá en libertad de abandonar en cualquier momento el estudio clínico sin que medie para ello justificación alguna. Es decir, yo puedo voluntariamente retirarme del estudio o continuar con el estudio como bien quisiera. Y esos son los denominados asuntos regulatorios, o son leyes alrededor de la experimentación con nueva droga. Y para eso también es necesario entonces aprobar a los sitios de investigación. Ya dijimos que los sitios donde se ejecutan los estudios clínicos, ensayos clínicos, son fundamentalmente en los hospitales o clínicas y en los consultorios de médicos especialistas que han cumplido entonces con los cursos legales, con los cursos de aspectos éticos y de aspectos metodológicos, más allá de obviamente su especialidad o su especialización en el área en la que va a trabajar con este tipo de medicamentos. Los sitios deben tener, al igual que los investigadores, monitoreos constantes, vigilancia constante por parte del investigador principal del estudio que se está desarrollando. Y durante todo el estudio clínico es necesario que se reporten todas las reacciones adversas que se vayan presentando. Son los reportes de seguridad en instrumentos que nosotros ya los conocemos como la tarjeta amarilla. Y para ello, las tarjetas amarillas son evaluadas por los órganos reguladores, por los países en los que se ejecutan los estudios clínicos y también por comités de seguridad propios del patrocinador, es decir, del dueño del producto que está permitiendo que ese producto se evalúe en los sujetos de investigación. Entonces, este tipo de comités de seguridad lo que le dicen finalmente a uno es, mire, continúe con la investigación, no hay razones para parar la investigación, fundamentalmente serán estas razones de seguridad. Pero cuando las reacciones adversas son intolerables por el número de reacciones adversas o por la gravedad de las reacciones adversas, entonces el comité de seguridad del patrocinador o los órganos legales de cada uno de los países, incluyendo pues el comité de ética, nos pueden decir, oiga, pare este tipo de experimentación o de estudio clínico porque el beneficio es inferior a los problemas de seguridad que se está presentando con esta droga y entonces sus medicamentos serán por siempre archivados y no volverán a ser más evaluados, al menos en este tipo de patologías. Por lo tanto, para este tipo de cuestiones se requiere que el equipo de investigación, es decir, los investigadores, se encuentren adecuadamente capacitados y que presenten, como hemos dicho, como parte de los aspectos legales de capacitación, un certificado de buenas prácticas clínicas. Ahí nos dicen cómo nosotros debemos comportarnos de frente a los sujetos de investigación. Esto es entonces en referencia a los productos nuevos que nosotros vamos a observar en el mercado farmacéutico. Como ya dijimos en la fase 1 y en la fase 2, en la fase 1 vamos a hacer los estudios de farmacocinética. Recordemos lo que significa la farmacocinética, es el movimiento de los medicamentos dentro del cuerpo. Eso se hace en la fase 1, con sujetos normalmente sanos. Y la farmacocinética y la farmacodinamia son estudiados también en sujetos enfermos entre la fase 1 y la fase 2. Entonces, ahí entre estos elementos, los primeros que nosotros tendremos que estudiar será la absorción de medicamentos. Ustedes recuerden que, en definitiva, pues, las diferentes fases de la farmacocinética no son más que la absorción, la distribución, el metabolismo de los medicamentos y finalmente la eliminación de los mismos. Y nosotros hemos estudiado todas y cada una de esas fases de la farmacocinética, nos hemos quedado en las constantes farmacocinéticas con 2 de los 3 cursos y hemos llegado pues a analizar hasta la vida media, lo que implica, lo que significa la vida media y los estudios de vida media en los productos farmacéuticos. Hagamos un rápido repaso de lo que es la absorción de los medicamentos en el ser humano. Este tipo de estudios nosotros hacemos en función de lo que tenemos como producto farmacéutico. Un producto farmacéutico, recordarán en la primera clase que nosotros mencionábamos,
no es más que el conjunto de elementos de excipientes y del principio activo que englobados en una tableta, en una cápsula, en una forma farmacéutica definitiva, ellos tendrán que ser administrados a un sujeto, y cuando hablamos de farmacocinética hablamos fundamentalmente de la vía de administración oral, a un sujeto administrado por vía oral. Entonces se producen varios de estos elementos. El primero que será la desintegración. Pónganse a pensar ustedes que toman un comprimido, el comprimido ingresa a la cavidad oral, es deglutido, pasa por el esófago al estómago, y ese comprimido, ese elemento tan duro, primero tendrá que ser fraccionado en partes más pequeñas, y estos elementos propios del medicamento, el principio activo por una parte o la sustancia activa, y los excipientes tienen que separarse. Ese proceso se llama de disolución. Y entonces aquí vienen que estos dos elementos fundamentales, la desintegración y la disolución, van a depender fundamentalmente del tipo de excipientes que nosotros utilizamos. Y los excipientes no son más que sustancias inertes, ellas no tienen actividad farmacéutica, pero permiten que los productos farmacéuticos tengan su estabilidad. Gracias a ellos, ustedes en los empaques de los medicamentos es posible que puedan encontrar una fecha de expiración. Entonces, mientras más poderosos son los excipientes, mayor será el alcance del producto o la vida útil del producto. Normalmente se empieza con una vida útil de 24 meses. Cualquier producto nuevo entonces debe demostrar ser estable de frente a la luz, a las condiciones ambientales, de frente a la luz, de frente a la temperatura, de frente a la humedad, etcétera, al menos por 24 meses. Y para que eso se cumpla, pues se genera una serie de procesos como empaques adecuados. Vean ustedes que vienen algunos elementos, algunas tabletas, algunos comprimidos, cápsulas, en frascos de color ámbar, o color marrón, o color café. Eso es para evitar la acción de la luz solar sobre los medicamentos. Hay otros que vienen, en cambio, en blisters, o vienen en empaques de aluminio, en empaques de polietileno, porque probablemente sus excipientes protegen bastante bien al principio activo de la degradación que puede sufrir de frente a los factores medioambientales. Cuando nosotros hemos logrado entonces que un producto ingresando por la vía oral se desintegre y se genere el proceso de disolución, la separación de los principios activos o del principio activo de sus excipientes, entonces se produce la absorción propiamente dicha. Uno lo que espera es que se absorba el principio activo, no me interesa que se absorban los excipientes. Y todo eso va a depender fundamentalmente, como hemos dicho, de la vía de administración. Pero toda la farmacocinética hace referencia a productos que se administran por vía oral. Pero sí hay absorción cuando nosotros administramos un producto por vía parenteral. Vías parenterales significa que no ingresan necesariamente por la boca, pero sí pudiera yo de forma inyectable ingresar un producto por vía intradérmica, subcutánea e intramuscular. De todas las vías parenterales se excluye la vía intravenosa porque estamos depositando directamente pues el principio activo en el torrente sanguíneo. Y entonces deberíamos recordar que existen factores que pueden alterar la absorción. Este es simplemente un recordatorio de cómo es el sistema de absorción de los medicamentos. Recuerden que lo que hemos dicho, el tubo digestivo se ha hecho, se ha construido en términos de la naturaleza para priorizar la absorción de los nutrientes. Entonces, cuando hablamos de los medicamentos, su absorción será ciertamente de segunda prioridad. Siempre se prioriza la absorción de los nutrientes. Por lo tanto, lo que uno intenta más bien es que ingresen los medicamentos solos, sin alimentos, lo que se llama pues el ayuno farmacológico, que significa 2 horas antes o 1 hora después de las comidas o de la administración de algún nutriente que usted envíe a su paciente. Y solamente esto para recordarles, ¿no? Por aquí vendría el tubo digestivo, no sé si ustedes están observando, vamos a colocar más bien con un puntero láser. Por aquí estaría dibujado el tubo digestivo, y claro, el tubo digestivo absorbe los nutrientes o los medicamentos, en este caso concreto, pues a los capilares del tubo digestivo.
y ellos al unirse llegan a la vena porta y la vena porta desembocará en los sinusoides hepáticos y ahí se producirán los primeros pasos de la farmacocinética. En este caso, un producto que se ha absorbido, ha cumplido la primera fase de la farmacocinética, pasará a una segunda fase que será la fase de metabolización. Y todo lo que no se metabolice finalmente alcanzará las venas suprahepáticas, la vena cava inferior y se distribuirá finalmente por la circulación general. Es más o menos el recorrido que tenemos que siempre recordar. Entonces, hay un elemento que es prioritario que ustedes lo tengan siempre presente. Yo pudiera preguntar, los medicamentos que se encuentran en la luz del tubo digestivo, ¿cuál es el camino, cuál es el recorrido que deben llevar todos ellos para llegar pues al hígado? Entonces tendremos que decir, sí, pues primero tendrán que ingresar en los enterocitos, en la luz de este tipo de células, llegar al citoplasma del enterocito, salir del enterocito hacia la capa submucosa de las paredes intestinales, y hay que recordar que en la capa submucosa de las paredes intestinales ya tenemos dos tipos de circulación, una que irriga este tipo de tejidos y otra que recoge los nutrientes, y en este caso ha de recoger los medicamentos absorbidos. Y esos medicamentos finalmente pues terminan a través de los capilares del tubo digestivo en la vena porta. Este es un primer paso, y este es el denominado primer paso hepático. Hay algunos productos entonces que tienen que sufrir en el primer paso hepático metabolización. Es decir, se van a desintegrar, se van a metabolizar y otra cantidad de principio activo pasará finalmente pues a la vena cava inferior y a la circulación general. Otros medicamentos es posible que al ser absorbidos por los capilares del tubo digestivo y pasar a la vena portal lleguen de manera inerte o lleguen pues inactivos al hígado y que por los procesos de metabolización en el hígado estos productos farmacéuticos inactivos se activen en metabolitos o en medicamentos activos que posteriormente se distribuyan por todo el sistema circulatorio. Ese es solamente un rápido recordatorio de lo que son los procesos anatómicos. Después, hay que recordar que hay factores que van a determinar la velocidad de la absorción y la cantidad de los elementos que nosotros absorbemos. Entonces, para eso es importante que conozcamos las características del medicamento. Y cuando hablamos de las características del medicamento, nosotros hemos señalado a lo largo del curso que hay algunas que son muy importantes. Cierto, el tamaño. Mientras más grande es la molécula, más difícil que sea absorbida. Sí, pero hay un factor que depende exclusivamente del medicamento, que es la liposolubilidad. Mientras más liposoluble es el medicamento, mayor facilidad tiene de atravesar las membranas biológicas, que también son, no son más que un conjunto de estructuras de lípidos. Hay que recordar la bicapa de fosfolípidos de las membranas celulares, entonces a través de ellas se difunden con más facilidad los medicamentos liposolubles. También los hidrosolubles se absorben, pero más rápidamente se absorben aquellos que son liposolubles. Si yo pudiera decir en términos entonces de categorías o de rangos de velocidad de absorción, primero se absorbe el liposoluble y posteriormente el hidrosoluble. Entonces, aquí sí, la pregunta del examen sería, yo tengo un paciente con una emergencia con una urgencia médica de tratamiento farmacológico, ¿qué tipo de medicamento usted elegiría? ¿Uno liposoluble o hidrosoluble? Buscaríamos entonces un medicamento el más rápido, el que se absorba más rápidamente y genere el efecto que nosotros queremos. De ahí también están los procesos de ionización. Cada vez que se ioniza un medicamento va a ser más difícil que ingrese al cuerpo. Yo creo que puse el ejemplo en todos los paralelos del omeprazol. El omeprazol cada vez que llega a la cavidad gástrica, a la luz del estómago, se ioniza, gana protones, gana iones de hidrógeno. Entonces esta molécula se vuelve bastante grande y más pesada para que pueda absorberse. Pero es muy interesante en el caso del omeprazol con los procesos de ionización, que es la activación del medicamento.
Es decir, en la medida en que hay protones, que hay iones de hidrógeno en la luz del estómago, se activa el omeprazol. Si ustedes tienen entonces un omeprazol activado, puede bloquear la secreción o la producción de ácido clorhídrico. Pero si ustedes no tienen ácido clorhídrico, no tienen iones, no tienen protones en la luz del estómago, este medicamento permanecerá inactivo y ustedes no van a tener el bloqueo de la bomba de protones o la producción de ácido clorhídrico. Después están también los procesos de manufactura, ya hablamos de la disgregación, de la disolución, que fundamentalmente depende de los excipientes. Entonces, aquí sí, lo que nosotros deberíamos decir es que la velocidad con la que se absorben los medicamentos van a depender, cierto, de los excipientes, pero cuál es la forma farmacéutica de presentación del medicamento. Los que más rápidamente se absorben son las formas líquidas, los jarabes, las gotas, las suspensiones, etcétera. Y posteriormente las sólidas. Y dentro de las sólidas es muy interesante que nosotros tenemos las cápsulas. Las cápsulas de gel, las cápsulas líquidas se absorben más rápidamente que las clásicas cápsulas de gelatina. Las cápsulas de gelatina son aquellas que tienen un cuerpo y una tapa. Ustedes pueden destapar y ahí van a encontrar los principios activos y los excipientes del medicamento. Y obviamente dentro de las formas farmacéuticas, las de más rápida absorción son las parenterales. Y eso determina también la elección de los medicamentos en función de lo que nosotros deseamos de frente a nuestros pacientes, si es que están ellos graves o moderadamente graves. Si están muy graves, utilicemos formas parenterales. Si no están graves, pueden ustedes utilizar las formas líquidas y sólidas. Entonces recuerden, las formas parenterales es para pacientes graves y son los pacientes graves los que tienen que ser entonces internados en clínicas, en hospitales, etcétera, donde se puedan administrar estas formas farmacéuticas. Después, los factores que favorecen o impiden la absorción de los medicamentos dependen también del lugar de absorción. Hay que recordar la superficie y el espesor de las membranas. Entonces, hay dos lugares que son espléndidos para la absorción de medicamentos. Sí, la una es la mucosa intestinal, que puede llegar a medir 70 metros cuadrados. Entonces, todos esos 70 metros cuadrados para una tableta o una cuchara de suspensión, etcétera, parecería ser muy poco la cantidad de medicamento que tiene que absorberse en una superficie tan amplia. Pero hay una superficie mayor. Recuerden ustedes lo que puede significar la superficie de los alvéolos y las membranas alveolo-capilares en los pulmones. Esas membranas son únicas. Cuando digo únicas, significa que son compartidas entre los alvéolos, al cual llega pues el aire respirado, el aire atmosférico, y al otro lado de esa membrana se encuentra la sangre. Entonces, el intercambio gaseoso es mucho más fácil. Claro, y cuando hablamos de intercambio gaseoso hay que recordar que hay formas farmacéuticas también gaseosas. Los anestéicos gaseosos. Y eso es muy interesante porque cuando uno habla de gas deberían venir en bombonas con válvulas, etcétera. Y no, vienen en frascos como líquidos. Y esos frascos como líquidos son utilizados a través de las máquinas de anestesia, donde por presión, por temperatura, etcétera, el líquido se evapora y se absorbe entonces en las membranas alveolo-capilares y el paciente inmediatamente llegará a los estados de las diferentes fases de anestesia. Entonces, quizá esa es la vía más rápida de administrar, fuera de las parenterales, obviamente, la forma más rápida de administrar un medicamento. Lastimosamente, como digo, son los anestésicos los preferidos para ser administrados por esta vía, a pesar de que hoy por hoy tenemos otros medicamentos como los antiinfecciosos para los casos de enfermedades propias de infecciones en el tracto respiratorio que pudieran también emplearse por esta vía de administración. Fuera de ello, el espesor de la membrana, recuerden ustedes que van a tener membranas tan complejas como la membrana hematoencefálica, que impide, más que impedir, dificulta el paso de los medicamentos hacia el interior del sistema nervioso central, excepto en una condición, excepto cuando las meninges se encuentran inflamadas. Y la inflamación, recordarán ustedes por la patología,
que contiene varios elementos característicos de la inflamación, entre ellos la vasodilatación de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos dilatados aumentan también entonces la permeabilidad, y gracias a esos dos elementos, la vasodilatación y aumento de la permeabilidad, pasan con más facilidad elementos cada vez que las membranas meningias se encuentran inflamadas. El flujo sanguíneo, sí, este es un hecho conocido por todos. Si no hay flujo sanguíneo, los medicamentos no van a pasar a la sangre o desde la sangre hacia los tejidos. Recuerden lo que nosotros hemos dicho de la cavidad ocular, el ojo. Es difícil que ustedes puedan, pues, si es que existe una infección, por ejemplo, en el interior del ojo, que los medicamentos puedan atravesar con facilidad hacia ese punto. El oído, bueno, el oído igualmente es tremendamente complejo que nosotros alcancemos con rapidez concentraciones terapéuticas de los medicamentos. Las articulaciones, las grandes articulaciones, la de la rodilla, del codo, etcétera, son difíciles que alcancen también concentraciones terapéuticas de los medicamentos, porque fundamentalmente son sectores avasculares, donde la nutrición de los tejidos de las articulaciones se produce por otros mecanismos. Entonces hay que buscar siempre, para administrar rápidamente un medicamento, que los tejidos tengan una buena vascularización. Y eso es lo que logramos fundamentalmente en los pulmones y en el tubo digestivo, excepto en las fases finales del tubo digestivo. En el recto y en el ano, el flujo sanguíneo depende del estado funcional del tubo digestivo, y entonces aumenta la irrigación en esos segmentos terminales del tubo digestivo cuando los procesos de digestión, de absorción de los nutrientes tienen que producirse. Por lo tanto, la administración, por ejemplo, de los elementos estos, de los supositorios, solo se han de administrar por esta vía en condiciones especiales como las crisis convulsivas. Eso también nosotros ya hemos mencionado. Hay que tomar cuidado sobre el tema del pH del medio. Ya sabemos que los procesos de ionización impiden la absorción de medicamentos, y los procesos de no ionización pues favorecen la absorción. De frente a los temas de motilidad gastrointestinal, los dos momentos clásicos y opuestos, el aumento del peristaltismo durante los procesos como la diarrea, impiden en definitiva que el principio activo sea absorbido con facilidad, porque el tiempo de contacto del medicamento con la membrana a través de la cual va a ser absorbida es bastante baja, ¿no? Limitada en términos de tiempo. No así en la parálisis del intestino, cuando procesos como la oclusión intestinal, ustedes administran un medicamento, entonces el medicamento tendrá mayor tiempo de contacto con las mucosas para ser absorbido. Bueno, ya hemos hablado también de las vías de administración, que va muy de la mano de las formas farmacéuticas. Vean ustedes cómo son las vías de administración más comúnmente categorizadas por varios aspectos, ¿no? Por facilidad. La vía oral, pues, es la vía natural de administración. La vía intramuscular y la vía intravenosa ya son formas de administración para casos graves, como nosotros hemos mencionado, y después también están las vías subcutáneas, la tópica y otras más. Bueno, después nosotros tenemos también otro tipo de factores, ¿no? Claro, la eliminación sistémica de los medicamentos. Nosotros tenemos que recordar cuáles son las vías de esa administración. Si ustedes están tomando un medicamento por vía oral, recuerden que llegará al tubo, al intestino en definitiva, y el medicamento tiene dos caminos: o se absorbe y pasa a la sangre de la vena porta, o no se absorbe y se va por las heces. Entonces, por ahí va a ser el medicamento pues eliminado. Entonces, puede eliminarse por las heces, o pudiera también en la luz intestinal ser quelado. Si ustedes toman, por ejemplo, un antiácido, estos que contienen magnesio, aluminio, calcio, son elementos metálicos quelantes. Y si ustedes toman junto con ello, por ejemplo, una quinolona, que es un antibiótico, es quelado. Quelado significa que se unen estos metales del antiácido con las quinolonas y no les permiten que ellas pasen o atraviesen a través de las membranas celulares y no se absorben. Hay que recordar también que los medicamentos pudieran, por acción
del pH ácido en el estómago ser degradados. O pudieran, si es que yo administro, por ejemplo, insulina por vía oral, que es una proteína, pudieran las enzimas digestivas también degradarla. Y degradan a esta proteína, no respetan si es insulina o no, la van a degradar a sus componentes básicos, es decir, hacia aminoácidos. Por lo tanto, cuando se absorben los aminoácidos, ustedes ya no tienen la acción benéfica de la proteína íntegra que es la insulina. Entonces, a la insulina yo tendré que inyectarla por vía parenteral para que se conserve y no se degrade. Y hay que recordar también entonces que hay varias fases de eliminar, varios elementos o varios componentes que pueden eliminar un medicamento de forma sistémica. Pueden ser metabolizados en el epitelio intestinal o en su órgano más importante como es el hígado, los pulmones y los riñones. Esta es una clásica pregunta en términos clínicos, ¿no? ¿Cuáles son las actividades metabólicas del riñón? Entonces uno siempre piensa del riñón que es un elemento que lo único que hace es eliminar los medicamentos o eliminar los productos de desecho, pero sí cumple algunos procesos metabólicos como la activación de la vitamina D, la producción de algunas enzimas que son de tremenda importancia en la regulación de la presión arterial. Uno fundamental como es la renina, vean ustedes, ¿no? Entonces el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ese es un elemento entonces metabólico que viene no de un órgano como el hígado, sino de los riñones y otros como la producción de eritropoyetina y de algunos otros elementos más. Entonces, son elementos que tenemos que recordar en los procesos de eliminación sistémica o presistémica de los medicamentos. Bueno, después nosotros necesariamente vamos a tener que hablar de, ya nos hemos referido al primer paso hepático, ¿no? Y cuando hablamos del primer paso hepático, pues estamos hablando de que el fármaco es absorbido en primer lugar en el tracto gastrointestinal, llega al hígado a través de la vena porta y luego se metaboliza en el hígado antes de pasar por las venas suprahepáticas y la vena cava inferior, antes de pasar, digo, a la circulación sistémica. Este primer paso hepático explica entonces que la biodisponibilidad de los medicamentos administrados por vía oral siempre sea inferior al 100% que yo quisiera cuando administro el mismo producto por vía intravenosa. A pesar de que la absorción del medicamento sea completo, siempre recordemos, este es un ejemplo extremo, yo tomo un medicamento, se absorbe el 100% del principio activo, pero al pasar por el hígado, parte de ese medicamento va a ser degradado por el metabolismo, va a ser eliminado por el propio intestino y entonces la cantidad que llega al sitio de acción siempre será inferior a lo que uno espera. Eso se llama biodisponibilidad inferior. La dosis por vía oral debe ser notablemente mayor entonces a aquella dosis que yo administro por vía intravenosa. Si yo, por ejemplo, administro 1000 miligramos o 1 gramo de paracetamol, eso no se compara a la dosis que yo administro por vía intravenosa. Por vía intravenosa puedo simplemente administrar 500 miligramos que posiblemente pudieran compararse a 1000 miligramos administrados por vía oral por acción del primer paso hepático. Eso siempre tenemos que recordar. Bueno, hay algunos procesos que ustedes ya los conocen como fruto de la bioquímica que estudiaron en los procesos de absorción y hay una relación tremendamente importante que debemos mantener siempre. La dosis, la concentración plasmática y el efecto. Estos tres elementos van siempre de la mano y son dependientes. En todo momento nosotros hemos dicho, ¿de qué depende el efecto? Pues depende de la concentración plasmática que nosotros alcancemos. ¿Y de qué depende la concentración plasmática alcanzada? De la dosis que nosotros administremos. Entonces, en esta gráfica XY, ustedes tienen posibilidades entonces, en primer lugar, de determinar después de la administración de un medicamento cuál es la concentración mínima efectiva. Vean ustedes, cuando yo administro una dosis inferior, una dosis subterapéutica, la concentración plasmática también es subterapéutica. ¿Y por qué así es definida la concentración plasmática subterapéutica? Porque no alcanza a generar un efecto que yo quiero.
no alcanza a generar el efecto terapéutico que yo quiero, por lo tanto, ese efecto se llama subterapéutico. Estamos hablando del efecto, la concentración plasmática se ha de denominar igualmente subterapéutica porque no alcanza a rebasar la concentración mínima efectiva. ¿Y de qué depende de esta concentración subterapéutica? De la dosis. La dosis, por lo tanto, también ha de ser denominada dosis subterapéutica. Si nosotros administramos una dosis mayor, una dosis terapéutica, sucede entonces que la concentración plasmática rebasa con facilidad la concentración mínima efectiva y bueno, entonces aquí sí vamos a tener una cantidad de droga o de medicamento en la sangre que ejerza un efecto terapéutico. Y eso es lo que nosotros denominamos efecto terapéutico. Entonces, es muy fácil la relación de dosis, concentración plasmática y efecto. Cuando aumentamos la dosis por encima de la dosis terapéutica, generamos la denominada dosis tóxica. ¿De qué depende la toxicidad? De que las concentraciones plasmáticas, más allá de rebasar la concentración mínima efectiva, alcancen elevadas concentraciones en la sangre y generen reacciones adversas. Esas reacciones adversas pudieran ser simplemente reacciones de toxicidad o pudieran llegar a ser reacciones fatales, letales para el sujeto. Entonces, esto es lo que nosotros tendremos que evitar a toda costa cada vez que elijamos la cantidad, es decir, la dosis que tenemos que administrar. Recuerden entonces que la cantidad de dosis administrada va a generar una concentración plasmática también que esperamos sea superior a la mínima efectiva, pero siempre inferior a la concentración plasmática tóxica. Bueno, ¿cómo alcanzar entonces la concentración mínima efectiva? Ustedes ya saben que hay un elemento como la absorción que depende de la disgregación, de la disolución y de la absorción de la droga propiamente dicha, y que posteriormente ese medicamento tendrá que ser distribuido desde el lugar de la absorción a la circulación corta, como dijimos, pasar por el hígado antes de llegar a los órganos y tejidos a través de la circulación sistémica. La distribución va a depender fundamentalmente de un proceso que se llama la unión proteica. Es decir, el medicamento se une a las proteínas. Y aquí marcado en rojo están los elementos fundamentales entonces de la distribución. Estos elementos clásicos de la distribución, vean ustedes en la gráfica, tenemos drogas que han sido administradas por vía oral, que llegan al intestino y tienen los dos caminos que ya señalamos. La una posibilidad de absorberse, pasar a la sangre, y la otra posibilidad de seguir derecho hacia las heces, de ser eliminado en definitiva. Cuando la droga que ha sido absorbida está en la sangre, tiene dos posibilidades igualmente para distribuirse en el cuerpo humano. La una, ligado a este elemento de color lila, queremos decir que es una proteína, entonces se liga fundamentalmente a la albúmina. El poder que tiene el medicamento para ligarse a la albúmina depende de las características del medicamento, ¿no? Y entonces vamos a tener que siempre estar hablando del porcentaje de ligadura proteica. ¿Ya? El porcentaje de ligadura proteica. No todo el medicamento se liga, es decir, el medicamento nunca se unirá a las proteínas en un 100%. Siempre ha de quedar droga libre. Y el fármaco libre o la droga libre, miren lo que puede hacer. Tiene la capacidad de unirse a los receptores de los órganos y en los tejidos para generar el efecto que nosotros queremos. La droga libre también puede entonces pasar directamente hacia el hígado para ser desdoblada en metabolitos. O la droga libre bien puede también pasar directamente al riñón para ser eliminada como droga íntegra o que los metabolitos generados a nivel del hígado pasen a través de la sangre hacia el riñón y se eliminen por la orina. O la otra posibilidad es que, y eso ya depende de las características del fármaco, como por ejemplo la liposolubilidad, las drogas liposolubles que no son degradadas y posteriormente pues recubiertas por conjugantes para que puedan pasar a la sangre y llegar al riñón, alias las drogas que permanecen liposolubles y sus metabolitos que también son liposolubles se han de eliminar a través de la bilis, llegarán al intestino, a la luz intestinal para ser eliminados. Parte por las heces y otra parte serán reincorporados a la circulación y pasar nuevamente al hígado. Esto es lo que se llama la circulación enterohepática.
Entonces, en resumen, la droga ligada a las proteínas no tiene actividad, no se une a los receptores, no se elimina por los riñones, tampoco es metabolizada y tampoco la droga unida a las proteínas no es eliminada por la bilis hacia el intestino. Esas son características entonces de los medicamentos unidos a las proteínas, fundamentalmente hacia la albúmina. Hay que recordar entonces las posibilidades que tenemos cuando administramos dos medicamentos. Dos de esos medicamentos van a tener que luchar o competir por unirse a una proteína. Y entonces alguien va a perder. El que pierde, en definitiva, tendrá mayor cantidad de droga libre. Entonces, pudiera sobreexpresar el efecto, pudiera ser eliminado con más facilidad por el riñón o ser metabolizado por el hígado. Pero si aumenta la concentración de droga libre en la sangre, recuerden ustedes de esta ecuación de 2, concentración plasmática y efecto, bien pudieran alcanzar entonces concentraciones plasmáticas tóxicas y generar reacciones adversas en el sujeto. ¿Todavía están o ya se durmieron, chicos? No, aquí estamos. Todavía toca. Aquí estamos, Doc. Yo sé que están haciendo un esfuerzo, yo también, porque no es una hora habitual para estas cuestiones, pero espero que estas cuestiones que estamos repitiendo el día de hoy sirvan para que el día de mañana tengan una buena performance en su examen. Bueno, relación de la concentración plasmática y el efecto, entonces ahí hay varias constantes farmacocinéticas que ustedes tienen que recordar. La primera que nosotros ya hemos mencionado, la concentración mínima efectiva. ¿Cómo nosotros definimos a la concentración mínima efectiva? La vamos a definir como la cantidad de medicamento que es capaz ya de ejercer el efecto terapéutico que yo deseo. Pues entonces esa cantidad mínima de medicamento para ejercer se denomina, ejercer el efecto se denomina concentración mínima. ¿De qué depende ella? Depende fundamentalmente de la dosis que se administre. Y claro, cada vez que hablemos de la relación 2, concentración plasmática y efecto, siempre vamos a observar nosotros los factores que favorecen o empeoran o alteran la absorción, la distribución y eliminación de los medicamentos. Lo que hay que evitar siempre es alcanzar la concentración tóxica. La concentración mínima tóxica será la cantidad de medicamento que estando en la sangre produce o genera efectos tóxicos. Estos que alcanzan entonces concentraciones superiores a las concentraciones plasmáticas terapéuticas son los que generan este tipo de efectos. Entonces, entre la concentración mínima efectiva y la concentración elevada que ustedes alcanzaban en las curvas anteriores, eso se denomina índice terapéutico. Al cociente, en otras palabras, de dividir la concentración mínima tóxica para la concentración mínima efectiva. A mayor índice terapéutico, significa pues entonces que la droga alcanza los efectos terapéuticos sin producir efectos tóxicos. Entonces, esto de índice terapéutico, recuerden ustedes que puede tener otro tipo de denominaciones. Ventana de seguridad, sí. Ventana de seguridad muy amplia. Implica que yo puedo elevar las dosis con facilidad sin que lleguemos con esas dosis elevadas a alcanzar dosis mínimas tóxicas que generen efectos o reacciones adversas. Hemos puesto dos ejemplos de índice terapéutico muy estrecho, de ventana de seguridad muy estrecha. Uno, la gentamicina. Decíamos, sí, pues la dosis de gentamicina va entre 3 a 5 miligramos por kilogramo de peso. Vean ustedes que yo con dosis mínimas, como 3 miligramos, ya tengo efecto. No las puedo duplicar porque superaría el rango de normalidad de dosis que va hasta 5 miligramos. Si duplico la dosis mínima serían 6 miligramos por kilogramo de peso y eso me va a generar ya toxicidad. Y hemos puesto también el ejemplo de drogas con amplio índice terapéutico como la penicilina. Yo puedo administrar 100,000 unidades internacionales, 500,000 unidades, 1 millón, hasta 50 millones de unidades de penicilina. Pues alcanzarán concentraciones, dependiendo de la dosis, cada vez más elevadas, sin que se alcance la concentración mínima tóxica. ¿Qué es lo que hemos determinado con estos dos ejemplos?
dos medicamentos. El primero, la gentamicina con índice terapéutico muy estrecho, muy pequeño, con ventana de seguridad muy estrecha y pequeña, y en el segundo caso, ventanas de seguridad bastante amplias. Tengan cuidado entonces de todo medicamento, y esto ha sido el consejo que hemos administrado a todos ustedes. Cada vez que se encuentren con un medicamento que tiene que ser administrado en función de su dosis, calculando por kilogramo de peso, implica que es una droga peligrosa, que tiene un índice terapéutico muy estrecho. Tengan cuidado con eso. Ahora bien, cada vez que yo administro un medicamento, para que alcance la concentración mínima efectiva, pasa un tiempo desde que se administra el medicamento. A ese tiempo que pasa sin que la concentración plasmática haya alcanzado la mínima efectiva se denomina periodo de latencia. Entonces, el periodo de latencia no es más que el tiempo hasta que se alcance una concentración plasmática mínima efectiva. Eso debe quedar absoluto. Todos los medicamentos administrados por vía oral tienen un tiempo de latencia variable. En unos bien pudiera ser de 20 minutos, otros de 30 minutos, hasta una hora. ¿Por qué durante esos minutos de periodo de latencia no tenemos efecto? Porque las concentraciones plasmáticas son inferiores a la mínima efectiva. Esa es la explicación total. Muy bien. Y ahora, ¿qué es esto de la intensidad del efecto? Nosotros ya hemos visto en el eje X y E una curva farmacocinética y hemos trazado una línea paralela al eje de la X en el que nosotros hemos determinado la concentración mínima efectiva. Por encima de la concentración mínima efectiva hasta la concentración plasmática máxima, trazamos una línea. Esa línea nos indica la intensidad del efecto. De la intensidad del efecto, entonces, depende fundamentalmente de la cantidad de droga que ustedes tienen en el plasma, en la sangre. A mayor concentración plasmática del medicamento, mayor será la intensidad del efecto. ¿Hasta dónde? Hasta cuando rebasemos la concentración mínima tóxica. Si administramos una dosis mayor, podemos rebasar esta mínima tóxica y generar reacciones adversas. ¿De qué dependen estos elementos? Bueno, estos elementos van a depender de la concentración en los tejidos y la cantidad que llega a los tejidos para unirse a los receptores y generar el efecto que yo quiero va a variar en función de la unión a las proteínas. Un ejemplo, decíamos, los antiinflamatorios no esteroidales tienen una ligadura proteica muy elevada. Recuerden el concepto de ligadura proteica muy elevada. Cualquier medicamento que se une en un 90% o más hace las proteínas. Entonces, los AINES se unen a las proteínas en un 99%. ¿Qué significa esa unión? Que el 99% de la droga que está presente en la sangre y que está unida a las proteínas no tiene efecto. ¿Quién tiene efecto? El 1% del medicamento que nosotros hemos administrado. Ese 1% o fracción libre es el que se une al receptor, que puede ser metabolizado o que puede ser también eliminado por el flujo sanguíneo. ¿Y de qué depende la duración de la acción? Bueno, depende entonces de cuánto se demora la concentración plasmática en, primero, abandonando el periodo de latencia, superar la concentración mínima efectiva, cuánto tiempo permanece en la sangre hasta que finalmente la concentración plasmática sea inferior a la mínima efectiva. Entonces ahí medimos ese espacio de tiempo, eso se llama duración de la acción, y nosotros ya hemos hablado de la duración de la acción con un equivalente. Cada vez que administramos un medicamento necesitamos conocer el intervalo de dosis. El intervalo de dosis es lo mismo que el tiempo de duración de la acción de un medicamento. ¿Por qué los dos son iguales? Porque los dos se corresponden a concentraciones plasmáticas siempre superiores a la mínima efectiva. En el caso del inicio del efecto será porque se está absorbiendo la droga y en el caso de la finalización del efecto será porque se está metabolizando o se está eliminando el medicamento. Bueno, esto se explica acá con más facilidad. En el eje de la Y ustedes tienen la concentración siempre plasmática del medicamento o la concentración en sangre del medicamento. Casi siempre se expresa por sus cantidades tan pequeñas en microgramos por mililitro de sangre. Y en el eje de la X siempre nosotros tenemos el tiempo, ¿no? El tiempo post-administración del medicamento. Aquí, en este punto, en la intersección de los dos ejes, se encuentra el momento en que nosotros tomamos un medicamento.
Posteriormente, pues, conforme la absorción del medicamento se produce, se genera esta pendiente de subida. Y conforme la droga disminuye en sus concentraciones plasmáticas por acción del metabolismo y de la eliminación, se produce esta otra pendiente. Vean ustedes dónde se encuentra la concentración mínima efectiva. En 3. ¿Qué tal que yo les ponga una curva como estas con el eje X, con el eje de la X y con el eje de la Y, con todos estos valores, y les pregunte, ¿cuál es la concentración mínima efectiva? ¿Qué tenemos que decir? 3. Muy bien. Y yo les puedo preguntar también cuál es el periodo de latencia. El periodo de latencia son 2 horas. ¿Qué significa este periodo de latencia? Que acá no vamos nosotros a tener efecto porque la concentración plasmática recién se está incrementando por efectos de la absorción. Cuando la absorción es mayor del medicamento y rebasa la mínima efectiva, entonces ya tenemos una concentración plasmática terapéutica, hasta un máximo, conocido como concentración plasmática máxima. Y tenemos otro factor que nosotros debemos conocer, que es la denominada Tmax. Aquí dibujado en forma paralela, pues con los topes de la concentración plasmática máxima y los tiempos, la Tmax, diríamos, es en este caso concreto, de 6 horas. ¿Qué significa la Tmax? El tiempo en que yo me demoro en alcanzar la concentración plasmática máxima, o el tiempo en que se demora el medicamento en alcanzar la concentración plasmática máxima. Eso se llama entonces Tmax. Y aquí está, vean ustedes el punto de intersección cuando nosotros rebasamos la concentración mínima efectiva, rebasamos, significa que la concentración es mayor, y acá en la parte derecha, cuando la concentración plasmática disminuye por debajo de la concentración mínima efectiva. Estos son 2 momentos importantes en los que vamos entonces a medir la duración del efecto. Y como dijimos, la duración del efecto en esta gráfica va desde las 2 horas hasta las 20 horas. ¿Sí? Entonces, si empieza a las 2 horas y llega hasta las 20 horas, significa que el efecto dura 18 horas. Recuerden ustedes que hasta las 20 horas sí vamos a tener concentraciones plasmáticas interesantes para generar efecto, pero que durante las 2 primeras horas caemos en el periodo de latencia. Por eso, el tiempo de duración del efecto del medicamento será de 18 horas. O si no, simplemente cuentan a partir de la segunda hora que alcanzamos a rebasar la mínima efectiva, van contando de 2 en 2 y verán que son 18 horas. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama, en definitiva, pues intervalo de dosis. Nosotros debemos de administrar cada 18 horas el medicamento. Cuando hablamos de administrar cada 18 horas el medicamento, hablamos de los tiempos de administración oral. ¿Cuándo se administró la primera dosis? A las 0 horas. ¿Cuándo debemos administrar la segunda dosis? A las 18 horas, es decir, en este punto. Claro, y ustedes observarán pues que la nueva curva que aquí tendríamos que dibujar se cruzará más o menos a las 20 horas, que rebasará la concentración mínima efectiva. Este será un periodo ya no de latencia, porque sino más bien de mantenimiento de las concentraciones plasmáticas terapéuticas. Si usted espera para administrar a las 20 horas una nueva dosis, seguro que rebasaría la concentración mínima efectiva alrededor de las 22 horas. Pero entre la hora 20 y la hora 22 no tendremos efecto terapéutico. Muy bien. Vamos a ver entonces cómo se transportan los medicamentos. Esto ustedes ya lo conocen. Los procesos farmacocinéticos requieren pues del paso de los medicamentos, de los fármacos a través de las membranas. Y ello depende de qué, del tamaño de las moléculas, ¿no? Y las moléculas pequeñas pasan por difusión pasiva, ustedes todos ya conocen eso, por difusión facilitada o por transporte activo con gasto de energía. El gasto de energía es para transportar o para movilizar un medicamento desde un sitio hacia otro, no necesariamente de un sitio de menor concentración a otro de mayor concentración, sino por la dificultad que eventualmente pueden tener las barreras denominadas membranas celulares. Las grandes moléculas ingresarán a las células por otro tipo de procesos que ustedes ya los conocen desde hace mucho rato. Bueno, ¿cuáles son las funciones de la membrana celular? Este es un esquema clásico donde nosotros observamos la doble capa de fosfolípidos.
¿Por qué se llaman así? Porque, bueno, pues los fosfolípidos tienen dos componentes, el ácido fosfórico y las cadenas de ácidos grasos. Y como son doble cadena, diremos que los dos se encuentran dispuestos las formas polares o hidrosolubles hacia el exterior de la célula y hacia el interior de la célula. Intercalan entre los fosfolípidos de membrana proteínas. Hay tres tipos de proteínas, unas que pudieran ser tan grandes y tubulares que atraviesen toda la membrana celular. Otras tendrán un dominio exclusivamente externo y otras proteínas tendrán un dominio exclusivamente interno. Acá es muy interesante que las proteínas que son tubulares y que atraviesan toda la membrana nos sirven para el transporte de iones, fundamentalmente, para el transporte de iones. Pero los segmentos externos de las proteínas, los que miran hacia el exterior de las células, trabajan como receptores. Estos reciben entonces el influjo de sustancias endógenas o de sustancias exógenas como los medicamentos, en tanto que las porciones internas de las proteínas enclavadas en la membrana, o en este caso, pues, ese segmento interno de proteína, actúan como medios efectores, como mecanismos efectores, en definitiva, de los mensajes que traen las sustancias endógenas o los medicamentos al unirse al receptor. Bueno, es una gráfica muy simple que todos ustedes ya conocen. La velocidad de difusión depende del tamaño de la molécula, de la liposolubilidad, del grado de ionización que nosotros ya hemos mencionado. Mientras las moléculas sean pequeñas y no polares, bueno, son las que se funden con mayor rapidez, y, es decir, son liposolubles en definitiva cuando hablamos de no polares, en tanto que las moléculas polares o hidrosolubles sin carga eléctrica se difunden también con rapidez si son pequeñas y con lentitud si son más grandes. Las moléculas ionizadas, por pequeñas que sean, no atraviesan la barrera lipídica. Eso ya dijimos a propósito del omeprazol, cuando se encuentra enclavado y atrapado en la luz del estómago. Los canales dejan pasar moléculas ionizadas por proteínas transportadoras especiales o específicas. ¿Cuáles eran las funciones de las proteínas? Bueno, en la farmacología ocupan pues la parte externa o interna de la membrana o las dos, entonces ellas son responsables de la mayor parte de funciones de las membranas celulares. Pueden actuar, como ya dijimos, aquellas proteínas grandes y tubulares como ionóforos o proteínas huecas que permiten el acceso de iones o de canales, entonces eso los denominamos canales iónicos, pero su parte externa siempre actúa como receptor. Cada vez que se une un medicamento a este tipo de receptores, el canal iónico se puede abrir y dejará pasar, pues dependiendo del medicamento, los iones sodio, potasio, cloro, etcétera. Pueden ser transportadores activos también, pueden actuar como receptores específicos de ligandos endógenos que nosotros ya mencionamos. Estos que son receptores específicos para ligandos endógenos son las mismas proteínas de dominio externo que van a actuar como receptores para los medicamentos. No es que existan proteínas especiales o específicas para que actúen o trabajen como receptores de medicamentos. Son los mismos receptores de sustancias endógenas. Y recuerden también que las proteínas pueden cumplir funciones enzimáticas y esas pueden responder pues a mecanismos fisiológicos de estimulación o activación enzimática o farmacológicos. Hay fármacos que activan las enzimas para que ellas trabajen metabólicamente transformando una sustancia A en una sustancia B. Eso hay que recordar. Y hay ejemplos muy buenos cuando ustedes estudien el mecanismo de acción de las penicilinas, van a encontrar proteínas grandes que atraviesan toda la membrana de los microorganismos, que la parte externa actúa como receptor, pero la parte interna de la misma proteína puede actuar como enzima. Y ese tipo de enzimas, por ejemplo, son las que unen los elementos propios de las membranas celulares y las paredes celulares de los microorganismos y los mantienen entonces íntegros. Pero cuando se une al receptor un medicamento, por ejemplo, una penicilina, se inactiva la actividad enzimática, ya no se forma membrana ni pared celular y explota, pues entonces, en ese caso concreto,
los microorganismos. Así funcionan muchos de los medicamentos que nosotros conocemos. Estos son los procesos farmacocinéticos que nosotros ya hablamos hace un momento. Aquí ya no hay más que decir. Estos procesos farmacocinéticos son tremendamente importantes para que ustedes después recuerden los fenómenos fundamentalmente de distribución. Entonces, quizá vale la pena que nosotros recordemos para los procesos y las constantes farmacocinéticas. A ver, número 1, las constantes de absorción. Pues esas son mucho más fáciles. Vamos a medir la cantidad y la velocidad de medicamentos absorbidos. Las constantes de distribución. ¿Qué hay en las constantes de distribución? La más importante, la ligadura proteica. Y en términos de distribución también la cantidad de agua en la que el medicamento se distribuye. Y nosotros ya hemos mencionado que 1 gramo de un medicamento que se distribuye en 2 litros de sangre no es igual que 1 gramo de medicamento se distribuye en 5 litros de sangre. Eso ya lo conocemos, entonces esas son las 2 constantes farmacocinéticas. Después existirán también constantes farmacocinéticas a nivel hepático que hacen referencia a los procesos de mayor o menor velocidad de metabolización de los medicamentos. Ya vamos a ver posteriormente una lista de medicamentos que tienen la capacidad de estimular el metabolismo y otros de inhibir el metabolismo. Igualmente sobre los procesos de excreción renal. Ya en la excreción renal nosotros tenemos que recordar cuáles son las funciones del riñón, la filtración, la resorción tubular y la secreción tubular. El primero y el tercero son los más importantes, la filtración glomerular y la secreción tubular. El segundo es un mecanismo regulador. Eventualmente se están yendo y este es un mecanismo de recuperación de medicamentos que nuevamente pasarán hacia la sangre. Bueno, esos son los procesos farmacocinéticos como los hemos entendido. Y después los procesos de distribución que nosotros decíamos. Y aquí estamos a mostrar 2 elementos. Estos son los anticoagulantes orales y los antiinflamatorios no esteroidales. La warfarina, por ejemplo, y el naproxeno, el ibuprofeno, cualquiera de ellos. ¿Qué tienen en común los dos? Una ligadura proteica 99. Si administramos los dos conjuntamente va a haber problemas. Si administramos solos, vean que el 1% de droga libre anticoagulante. Estamos libres también el 1% de antiinflamatorio no esteroidal trabajará de forma sola, única y de forma muy completa. Pero si administramos los 2 medicamentos con los AINES mantienen su unión en un 99%, permaneciendo un 1% de medicamento para trabajar y expresar su efecto, en tanto que los anticoagulantes orales pierden un porcentaje mayor. Se unen en 90% a las proteínas y queda como droga libre 2%. Recuerden cuál era el valor de normalidad de droga libre de los anticoagulantes orales. Prácticamente se ha duplicado, a pesar de que cuando la ligadura proteica no parecería entre 99 y 98, pero sí de droga libre. En este caso concreto vamos a tener el doble de concentración plasma de droga libre que ha de la toxicidad simplemente con reacciones adversas riesgo de sangrado. Bueno, después de que los individuos decimos que la misma dosis de un fármaco con gran potencia pudiera